A contramano. Ahora, en unos meses, se va a cumplir un nuevo aniversario del lanzamiento de las bombas atómicas de parte de Estados Unidos a Japón, esa bestialidad total. Curiosamente, fue hecho por razones humanitarias, o sea, por lo menos lo que declararon las autoridades estadounidenses fue eso, que lo hacían para salvar vidas, una cosa, o sea, muy llamativa. Es ese tipo de cuestión que nos gusta charlar con un amigo de la casa. Él es Eduardo Wolowelsky, es biólogo, pero es un gran conocedor de la historia, de la ciencia, trabaja en el Centro Ricardo Rojas, un gran centro, y vamos a charlar esto de cuál es el límite de las argumentaciones, porque de hecho, cometer tal atrocidad en nombre de la humanidad y salvar vidas es como mínimo llamativo. Vamos a ver qué es lo que piensa él sobre este tema. ¿Cómo te va, Eduardo? Simón te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por atendernos, ¿eh? Parece que estamos capacitados para argumentar cualquier cosa sobre cualquier otra y sobre todo aceptar, el público, aceptar cualquier tipo de razones. Arranca por donde quieras. Por supuesto, el tema de la argumentación es el gran tema. El hombre es un animal que racionaliza y, y podemos encontrar argumentaciones que implican buenas razones para los más cuestionables e incluso maliciosos actos, ¿no? Y sin llegar a ser la sentencia maquiavélica de el fin justifica los medios, que ya es una argumentación, ¿no? A veces es un poquito más elaborada. El tema de la bomba atómica es muy, muy complicado primero porque hay una razón por la cual se realiza, que tiene que ver efectivamente con la posibilidad de que la Alemania nazi desarrolle este tipo de armamento, que aclaremos. Yo tengo la teoría me dice que es posible. Ahora, de la teoría que dice que es posible a desarrollar un elemento que ingeniería funcione, hay un paso muy, 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 muy largo. Hay veces que parece que se piensa así vulgarmente que uno, bueno, se propone hacer algo y sale. No es tan así, ¿sí? Es bastante más complicado. Pero el origen es el miedo a que la Alemania nazi. Recordemos que la mayoría de los que trabajan en el proyecto Manhattan, científicos, están vinculados a Europa, muchos se han escapado del régimen nazi, muchos son judíos, algunos con filiación comunista, etc. Bueno, el miedo a que Hitler, que por supuesto contaba con muy buenos físicos e ingenieros, lo pudiese hacer, o el régimen nazi, era una posibilidad evidente. Y ese es el origen. Claro, hay un momento donde los americanos desembarcan en el día D, va una comisión científica a determinar hasta dónde llegaron los alemanes. Cuando se muestra que los alemanes no tienen la bomba, no tienen ningún desarrollo, ni siquiera que se aproxime, bueno, hay que definir un objetivo nuevo. ¿Qué digo yo con un objetivo nuevo? Es muy poco probable que uno haga semejante desarrollo tecnológico y al menos no lo pruebe o no muestre evidencia de su existencia. ¿Se entiende el planteo? Sí, sí. Bien. Entonces acá va a comenzar la gran discusión, porque por supuesto la guerra con Japón, entre Japón y los Estados Unidos por el dominio del Pacífico, es una guerra muy cruenta, no hay ninguna objeción que hacer. Verdad es falso, ya lo sabes lo que pienso, pero es lo más parecido a una razón real para que se argumente de esa manera. Para vos que estás escuchando, muy a grosso modo, se había hecho un combate cuerpo a cuerpo ganando isla por isla, y hay muchas en la zona, y era realmente muy sanguinario. Es ahí donde las autoridades dicen que por cuestiones humanitarias, para que no mueran de a poquito por lo menos, mató a todos de golpe. Perdón, Eduardo, corregime. Hacen una estimación que muchos discuten, que es una estimación
bastante exagerada, dada la situación bélica al momento que se tiran las bombas, que era, bueno, si tenemos que invadir Japón, van a morir 1 millón de soldados americanos, ¿no? A quien le enoja este argumento de van a morir soldados americanos, pero no consideran los japoneses, bueno, en una guerra se piensa así, si no se piensa así, no se puede hacer la guerra. Yo con esto no quiero justificar, pero tenemos que entender este pensamiento. La pregunta es otra, no es este pensamiento, la pregunta es si efectivamente el, el, el riesgo o el costo de invadir Japón era tan alto. Este es un primer punto. Pero hay puntos que son interesantes cuando uno dice, arrojamos 2 bombas. ¿Por qué no una? ¿Por qué 2? ¿Por qué no respetar la idea en algún momento de hacer una muestra en una zona desértica del poder del armamento atómico sin arrojarlo sobre una población? Tenemos que ser conscientes de que los bombardeos con bombas convencionales incluso mataron tantas veces o más gente que la bomba atómica. El problema de la bomba atómica es todo su significado, el drama de la radiación que queda, el efecto a largo plazo, el tipo de muerte por radiación. Todo eso tiene un significado nuevo y bastante cruento. El dato relevante es que hay 2 bombas que funcionan con 2 mecanismos distintos. Una es la bomba de Hiroshima, que es la bomba de uranio, la otra es la bomba de Nagasaki, que es la que funciona con plutonio. También la pregunta, siempre se afirmaba que los japoneses no se iban a rendir, el tema del emperador, el fanatismo japonés, varios argumentos. Ahora la pregunta es, una bomba se tiró el 6 de agosto, la otra el 9. ¿Había tiempo para lograr la rendición? ¿O estaba la decisión de tirar las 2 bombas que funcionan con 2 mecanismos distintos? Claro, quizás estaban haciendo prueba, ¿verdad? Dijeron, bueno, Estaban haciendo una medición, claro, ya que ¿no? vamos a tirar, lo vemos. Porque, bueno, la bomba de uranio nunca se probó previo a Hiroshima. La que se había probado en julio del 45 fue la de plutonio, ¿no? El 16 de julio de 1945. Bueno, el otro dato importante es, acá hay otro actor que es la Unión Soviética. La Unión Soviética tenía intereses sobre el Pacífico. La bomba atómica podía tener 2 funciones. Una, acelerar la rendición del Japón, ¿sí? Evitando que la Unión Soviética pudiese tener alguna aspiración de ingresar en alguna batalla por el Pacífico. El otro punto importante es marcar a la Unión Soviética el nuevo poderío militar americano. Meterle un efecto disuasorio, ¿verdad? Claro, solo que es interesante, hay una película que yo creo que es la mejor sobre este tema, se llama Día 1, donde hay una discusión entre Leo Szilard. Leo Szilard es el físico que escribe la famosa carta que firma Einstein, y el primero que tiene la idea de que se puede producir armamento atómico. El dato interesante con Leo Szilard es que en una charla con el secretario de Estado le dice, si nosotros usamos la bomba, la Unión Soviética la va a desarrollar. Y el secretario de Estado le dice, bueno, pero para eso faltarán 20 años. Y Szilard le dice, no, 3, como mucho 4, ¿no? Y entonces es interesante pensar a veces hasta dónde la clase política tiene una evaluación buena, precisa, y uno dice, pero tienen sus asesores. A veces puede que exijan asesores que ya tienen una línea planteada a priori para reforzar esa decisión política que se tiene. No están haciendo una evaluación real de todas las posibilidades, sino que tienen una idea concreta de lo que quieren hacer y están viendo cómo la ajustan, cómo la acomodan.
De hecho, es una herramienta que se utiliza mucho. Contanos cuál es la diferencia entre un razonamiento y una racionalización. De alguna manera una racionalización es un razonamiento, pero que tiene como finalidad justificar lo que a priori uno cree que no es justificable. En este caso, tenemos o queremos tirar este armamento nuclear porque queremos mostrar a la Unión Soviética nuestro poderío militar. Ahora, como esa razón no es la que se puede manifestar, armo una razón que falta. La racionalización, en última instancia, implica un motivo falso. Armo toda una razón que tiene una estructura lógica y parece legítima, pero no es la verdadera razón. Perfecto. Solo que yo lo hago creer como la verdadera razón. A veces la racionalización proviene de motivos inconscientes, pero no siempre es por motivos inconscientes. A veces es por motivos muy conscientes de qué es lo que sí puedo justificar frente a la sociedad, a la opinión pública. El argumento que se racionaliza, además, siempre tiene que tener un fundamento en algo que es bueno, que si no lo hacemos, todo sería bastante dramático, catastrófico, malo. Bien. Salvar vidas de soldados americanos, y muchas, era un argumento excelente. Totalmente. Siempre la pregunta es si era el argumento real. Totalmente, No, sí. Me no imagino que el inconsciente no tiene cabida si hablamos de las autoridades militares estadounidenses viendo cómo justificaban esa bestialidad. Sí podría ser cuando uno justifica una acción propia, ¿no? Ahí el inconsciente sí puede formar parte de esa racionalización, pero las autoridades, te repito, creo que no tenían ninguna duda, ni ningún complejo, ni nada que descubrir para saber por qué querían tirarla, esa bomba. El tema es también las consecuencias. Son una carrera armamentística por el armamento nuclear. Una buena noticia es que nunca se volvió a usar en un conflicto bélico. Una mala noticia es cómo hoy reaparece después de un cierto impasse y acuerdos entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Se llegó a alguna forma de negociación sobre la cuestión del armamento nuclear, que hoy recordemos no son bombas del tipo Hiroshima y Nagasaki, son bombas termonucleares que son distintas, ¿no? Pero el dato importante es que nunca se usó. Y hoy estamos viviendo un momento donde el tema nuclear reaparece de manera bastante grave. Ha aparecido en amenazas en la guerra de Ucrania y aparece en Medio Oriente con el tema Irán. Habrá que ver cómo es el devenir de este conflicto y de este tema. Que aquí hay otro punto. A veces le atribuimos a los gobiernos sabidurías y decisiones y juegos de poder que pareciera tener totalmente controlado, y no es así. Sí, totalmente. Esto genera bastante miedo en la población porque como no tienen del todo claro lo que hacen, bueno, lo cierto es que no. Está muy buena la aclaración que haces. Entiendo, sé que no es necesaria ni para vos ni para mí, pero el gran público sí, sin duda que es una convicción que tiene, ¿no? Le deposita cierto nivel de sabiduría a sus gobiernos. No me estaría pasando. Claro, si soy malo, no es tan preocupante si sé todo lo que hago en relación y mido perfectamente bien todas las estrategias que llevo adelante. Pero estoy un poco confundido, no tengo muy claro los significados de lo que hago, o peor, creo que lo que hago tiene una consecuencia y tiene muchas otras que ni siquiera pude pensar. Eso ya genera un nivel de por lo menos ansiedad, ¿no?, respecto del devenir y del futuro importante. Los gobiernos no pueden medir siempre, o casi nunca, las consecuencias de las acciones que toman. Eso se linkea con algo que hemos hablado con vos, que me gusta mucho cómo lo desarrollás, que es
la compulsión humana a obedecer a la autoridad, ¿no? El experimento de Bueno, Milgram, cuando yo confío, me estoy entregando a la sabiduría, sin prueba alguna, la sabiduría de la autoridad y me dejo mandar. bueno, en una sociedad tan compleja como la nuestra, con tantas racionalizaciones, lealtades en conflicto, millones de personas, problemas económicos severísimos, etcétera, etcétera, la idea de que los gobiernos sobre este tipo de conflictos miden bien y saben lo que hacen, yo siempre digo, bueno, es un juego de ajedrez que sale mal. Siempre insisto con la figura del Guasón de Batman, el Caballero de la Noche, que refleja algo del caos, ¿no? Pienso que voy por aquí, pero ocurre algo totalmente imprevisto, o que no lo pensé, ¿no? Y todo el camino se desvía por rumbos que no había previsto, ¿no? De hecho, estamos teniendo muchos conflictos de los cuales no sabemos siquiera cómo resolverlos, ¿no? En este momento hay muchos puntos conflictivos severos y que se mantienen como un estado de conflictos sin visos de cómo se podrían llegar, ya no digamos a resolver, al menos eh, sostener, acotar, manejar en los próximos años. Es muy sabio y me parece también muy oportuno, nunca está de más machacar con eso, que suponer que los gobiernos y los grandes mandatarios tienen todo resuelto y son sabios, es como mínimo un acto de fe. Yo diría que un craso error, pero bueno, siempre está bueno remarcarlo. Podemos decir que los actos de fe no están mal siempre y cuando no sean desmesurados y hay que saber ponerles un coto, una cota, ¿no? Es decir, bueno, el acto de fe no puede estar golpeándose todo el tiempo contra los hechos, los sucesos y lo que vulgarmente decimos la realidad. En algún momento, yo puedo hacer un acto de fe, pero en algún momento, ¿no? Tengo que ejercer ese sentido de reflexión crítica sobre esto que no está encajando de ninguna forma en mi acto de fe. Me interesa tu opinión. Pasa lo mismo en las empresas. ¿Viste cuando las empresas cometen grandes errores? Uno tiende a alguien racional como yo y vos. Te preguntás, pero nadie lo vio y es que llega un momento que como hay facciones en pugna por el poder, la verdad ya no es lo único importante. La idea es prevalecer. Lo mismo pasa en un gobierno. En el gobierno de Trump seguro que hay grupos opuestos peleando y lo hacen a través de las medidas o para un lado o para el otro del gobierno de Estados Unidos. Entonces digo, ya es la idea ganarle a mis competidores y no necesariamente hacer las cosas correctamente con China o con aquellos que estamos mirando esta guerra comercial como un partido de ping-pong muy movido. A ver, lo de Trump es interesante porque él tiene un estilo donde hace afirmaciones muy categóricas que después, por supuesto, en la realidad no funcionan. Vamos a tomar un ejemplo, la guerra de Ucrania. Él subía y se terminaba, ¿no? Al mes, así, categóricamente. No fue. Es un poquito más complicado, ¿no? Pero bueno, tal vez muchos quisieron creer que efectivamente Trump subía y tenía todo un plan y un proyecto y toda una claridad armada, por lo cual la guerra de Ucrania terminaba. Pero no fue. Trump es un buen ejemplo porque tiene ese estilo muy categórico en sus afirmaciones. No hay la más mínima modulación. De hecho, los aranceles con China ya van por otro camino, ¿no? Ya está. No van por el camino que aparentemente era irreversible. Igualmente ahí es posible que también esté jugando con este dueto que usan mucho los políticos de afirmar fuerte para persuadir y conmocionar y después jugar con la amnesia del público. No, claro, eso puede ser, pero yo creo que acá hay algo más fuerte. Porque, lo digo como estilo para pensar todo el problema, no para estar hablando de Trump.
pero él en algún momento le dice al Congreso, tengo que negociar yo porque soy el único que sabe negociar. Hay algo de lo que vos decís, siempre hay algo, pero me parece que no es solo eso, realmente creo que hay la idea de que estos juicios precisos y claros son los que van a suceder en algún punto, ¿no? Los seres humanos tenemos estas cosas de vivir con contradicciones, ser ambivalentes, conviven las dos cosas, pero hay momentos en que yo percibo, y no es algo demostrable, de que realmente cree, y algunos creen que va a ser así. Ok. A ver, cuando fue el tema de la bomba atómica, había sectores del gobierno americano que efectivamente creían que la Unión Soviética iba a tardar un par de décadas en desarrollar armamento nuclear. Y basaron su estrategia en ello. Y volviendo al tema de la guerra atómica, siempre charlar con vos es súper interesante. Vamos a seguir con el disparador. ¿Por qué pensás que ahora no se ha, ahora, todos estos tiempos no se ha vuelto a lanzar la bomba atómica? ¿Será porque Armas termonucleares. el excesivo poder de esas bombas hace que ya lanzarlas los ponga todos en un punto de no retorno y es más fácil amenazarse? Miren, a mí me parece que este tema es interesante ver una película que se llama Cuando sopla el viento. Por supuesto, el poder disuasorio y el poder altamente destructivo, ¿no?, del armamento atómico, y hace que efectivamente finalmente nunca haya ocurrido una guerra nuclear, ¿no? Bajo ese concepto de destrucción mutua asegurada. O sea, una guerra nuclear con armamento nuclear no se gana. Aunque No, por supuesto, eso me imagino Estados Unidos destruyendo Pekín, pero inexorablemente destruyen Nueva York. Es decir, no. Sí, pero surgió el tema del concepto de armamento táctico, armamento de menor potencia. Siempre aparecen zonas que son menos claras, por lo tanto hay que ser cuidadoso igual en el tema del armamento nuclear, ¿no? Putin amenazó con el uso de armamento nuclear y uno dice, bueno, es una amenaza, armamento táctico, es una amenaza, es cierto. Bueno, estamos en un momento muy crítico, porque hubo cierto, en la década del 80 la idea de que no había ninguna posibilidad de usar armamento nuclear, y hoy se está empezando como a rever eso, a revisar eso. El otro lugar muy, muy conflictivo es Medio Oriente. Habrá que ver cómo se desarrolla esa situación y el tema de Irán, ¿no? Recordemos que hay un punto caliente y conflictivo de países que tienen armamento nuclear, que son India y Pakistán. A veces creemos que solo las potencias, China, Rusia, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. No, de hecho Corea del Norte es un buen ejemplo que demuestra lo contrario. Yo diría que Corea del Norte es un subsidiario de China, ¿no? Okay. En ese punto. No, en el punto de ese desarrollo armamentístico. Sí, no se está lanzando solo, sino que, forma parte de un bloque. Claro, sí, exacto, ¿no? En ese sentido. Casi es como un apéndice, ¿no? Bien. Pero bueno. En los últimos años se han revelado un montón de conflictos latentes. O sea, nosotros miramos hoy y el mundo nos parece mucho más conflictivo que hace una década. Tenemos que prestar atención a eso, a que nuevamente nos pusimos a hablar de armamento nuclear, a amenazar con armamento nuclear, más allá de que efectivamente el poder de destrucción de este tipo de armamentos ejerza una cuestión disuasoria. Fíjense que la única vez que se tiró 2 bombas atómicas fue cuando la tenía un solo país. Después no ocurrió. Y claro, probablemente tenga que ver con este poder disuasorio. Y la destrucción, lo que decías, la destrucción asegurada de todos los contendientes. Claro. Porque además
¿Quién puede, digo yo, uso armas tácticas en lugar de lo que se llaman armas estratégicas? ¿Y quién garantiza que no hay una escalada? Todo el mundo, me imagino, las autoridades militares saben que hay muchos objetivos propios que ya están en la mira del enemigo. Digo, es cuestión de que apretar el famoso botón, ¿no? Yo aprieto el Mirá, botón sí, que te ataca a en vos la, y vos tenés un botón para atacarme a mí. en la complejidad que desarrollamos a veces olvidamos nuestra pequeña condición animal, ¿no? Nos creemos más listos a veces de lo que podríamos ser. Es cierto que técnicamente hemos sido muy listos. La pregunta es si somos tan listos para poder entender lo que significa todo lo que construimos. Totalmente, sí, sí, sí. Me da la sensación de que la idea era conseguir el arma más poderosa y devastadora y después se dieron cuenta de que las peleas las tuvieron que hacer con armas menos letales porque la otra lo llevaba a un punto muerto, digo. Sí, exacto. Y Totalmente. fíjense que además toda la guerra convencional se está redefiniendo. Tema drones, ¿no? Cada vez es más difícil ganar una guerra, con lo cual las guerras se extienden. Parecen menos cruentas en algún punto, pero se extienden mucho tiempo. Son como las guerras eternas de 1984, que sé que es una obra que te gusta mucho y conoces mucho. Claro, y sí, y yo creo que es una obra que hay que leer o por lo menos conocer en mucho de sus significados. Qué gran lectura sobre el mundo, ¿no? Solo que la realidad incluso superó la ficción. Para vos que estás escuchando, perdón, Eduardo, Sí. Primero, si no leíste 1984, remedia ese problema lo antes que puedas porque es una joyita. Eran guerras que continuaban eternamente, no recuerdo los nombres, pero era con el norte, con el sur, y no terminaban jamás. Continúa, Eduardo, perdón. No solo eso, sino que no se sabía si la guerra realmente existía. También. Está el famoso Ministerio de la Verdad, que el Ministerio de la Verdad, ¿qué hace? Crea la verdad, no es que... pero el dato interesante de Orwell es que Orwell tuvo que basar vivía en una sociedad totalmente represiva. Y hoy nosotros ni siquiera necesitamos ese nivel de represión, ¿no? Para lograr el convencimiento sobre estos actos tan destructivos. Logramos convencer que los actos tan cruentos son actos legítimos. Y eso, insisto, sin el ejercicio del miedo represivo a veces. Perfecto. Bueno, querido Eduardo, siempre es difícil encontrar el final de una charla con vos porque es muy interesante hacerlo. ¿Querés cerrar esta con algo que te parezca relevante? Hazlo. A ver, lo que me parece importante es, frente a un mundo tan conflictivo como el que tenemos hoy, poder soportar las angustias de lo que no entendemos del todo, medir hasta dónde estamos dispuestos a llegar con mucho más cuidado de lo que normalmente lo hacemos. Solo eso, que no es poco, digo. Totalmente. Bueno, entonces te recordamos que en agosto se va a cumplir un nuevo aniversario, el número 80 creo, de esa bestialidad humana que fue el lanzamiento de las bombas atómicas de parte de Estados Unidos a Japón. Bueno, querido Eduardo, muchas gracias por esta charla, esperamos ansiosos como siempre la próxima. Gracias a ustedes. Periodismo a contramano. El gomón que nos salvará cuando este Titanic se hunda.